El libro de texto es el principal instrumento, es decir, la fuente de la educación moderna. Es el típico libro santillana o susaeta ampliamente usado en nuestros sistemas educativos, particularmente en Latinoamérica. En este capítulo expongo la tesis sobre cómo todo sistema educativo, desde el mundo grecorromano y medieval hasta el sistema moderno, siempre usaron sus fuentes para controlar o moldear a su población para fines específicos de sus propias épocas, los cuales rara vez se alinearon con una cosmovisión bíblica y por ende verdadera. Sin embargo, el libro de texto del sistema educativo moderno no solo controla, al igual que las otras fuentes usadas en esos otros sistemas del pasado, sino que además no orienta al alma hacia un bien explícito, sino que solo administra competencias, conducta y expectativas alineadas con necesidades hoy económicas, burocráticas e ideológicas de esta época. En resumen, nos convierte en mero capital humano, sin alma y sin valores canónicos, sino en una sociedad polarizada y fragmentada. Según John Taylor Gatto, considerado uno de los críticos más influyentes del sistema educativo estadounidense, argumenta que la escuela moderna no nació para cultivar curiosidad, pensamiento independiente ni amor por aprender, sino como una estructura funcional del proyecto industrial. Él demuestra que el sistema educativo fue diseñado deliberadamente para imitar la lógica de la fábrica. Horarios rígidos marcados por campanas, asignaturas fragmentadas en bloques sin relación entre sí, estandarización del alumno como si fuera un producto en línea de ensamblaje, memorización mecánica para tareas repetitivas, jerarquías verticales que entrenan obediencia y evaluación constante como control de calidad. Gatto argumenta que estas características no son fallas accidentales, son el propósito mismo del sistema. Para Gatto, este sistema crea tres resultados. 1. Confusión. Los estudiantes no aprenden a conectar ideas porque todo está fragmentado. 2. Dependencia. Los alumnos aprenden a mirar al maestro como autoridad externa para saber qué pensar y qué hacer. 3. Apatía intelectual. Desaparece la curiosidad porque el sistema no premia el descubrimiento, sino la obediencia. Por eso afirma, la educación moderna fue diseñada no para cultivar mentes, sino para servir a la economía industrial. Charlotte Mason decía que la falta de interés del alumno en el tema debe entenderse como un fallo de la maestra o del maestro. Puede que esté llenando su mente con conocimiento cuando debería llevarlos a explorar de primera mano. Hoy en día siguen diagnosticando a niños con déficit de atención, hiperactividad, TDAH y muchos otros. Pero es más fácil encontrar, claro, el problema en un niño que cambiar todo un sistema que no es amigable con el aprendizaje real ni invita a querer seguir aprendiendo. Los cristianos queremos que nuestros hijos aprendan y que les vaya bien en la vida, pero hemos perdido de vista que el sistema tradicional de enseñanza en las escuelas como colectividad no fortalece el pensamiento crítico. Los padres debemos ser muy intencionales en conocer la metodología de enseñanza del colegio en el que estudian nuestros hijos y su filosofía educativa. Neil Postman es, sin exagerar, la autoridad más influyente del siglo XX en el análisis crítico de cómo los libros de texto y las tecnologías asociadas a la escolarización moderna empobrecen el pensamiento, reducen la curiosidad y destruyen la capacidad de aprender de manera activa. Sostiene que el libro de texto, tal como se consolidó en la escolarización moderna, no es un instrumento pedagógico neutral, sino una tecnología industrial que empobrece el pensamiento profundo al convertir el aprendizaje en recepción pasiva de información. En algunas de sus obras, Postman argumenta que el libro de texto está diseñado para ofrecer respuestas empaquetadas, cerrar las preguntas antes de que nazcan, sustituir la curiosidad natural del estudiante por el cumplimiento de un currículum predeterminado como prioridad. Para él, el libro de texto transforma al maestro en un transmisor de contenidos y al alumno en un receptor obediente. Fragmenta la realidad en capítulos aislados, disocia el conocimiento de la experiencia y promueve una alfabetización superficial en la que se sabe sin comprender.
Postman denuncia que de esta forma el aprendizaje, centrado en definiciones, listas y conceptos y ejercicios estandarizados, destruyen la capacidad de cuestionar, de explorar y pensar con profundidad, porque el estudiante termina estudiando descripciones del mundo en lugar del mundo mismo. El libro de texto es un medio formativo, pero también se volvió un instrumento de control aún más sofisticado que los de las épocas anteriores. El libro de texto no orienta el alma hacia un bien explícito, como lo hacían los textos en las épocas anteriores, lo cual veremos más adelante, sino que administra competencias, conductas y expectativas alineadas con necesidades económicas, burocráticas e ideologías de nuestra época. En el mundo grecorromano, los poemas de Homero, ciertos diálogos filosóficos, discursos retóricos modelo, eran conocidos por todos los educados, incluso aunque no estuvieran de acuerdo con ellos. Dos personas podían debatir justicia, honor o virtud citando la misma obra o aún la misma historia. Con esto no queremos decir que solo el libro de texto se volvió un medio de control en el sistema de educación moderno. Simplemente se volvió otro medio de control para otros propósitos. Por ejemplo, para el periodo grecorromano, la educación clásica se originó y se basó en un control cultural e intelectual. Y se ve en los distintos modelos, como por ejemplo Esparta. Esparta se enfocó en la educación en control total y estatal de disciplina, obediencia y guerra. Pero Atenas, por su parte, se enfocó en la cultura y en lo narrativo, en la retórica, la tragedia y el debate público. Esparta era la fuerza y Atenas la virtud. En la época medieval, las artes liberales son la forma institucionalizada de la herencia clásica, pero para fines de reordenar todo el conocimiento humano hacia Dios como su telos. Y aunque la Edad Media temprana intentó integrar las herramientas clásicas como la narración, el diálogo, la retórica, música o contemplación, bajo la autoridad de la fe, como por ejemplo lo hace Agustín de Hipona en su libro Ciudad de Dios, usando filosofía clásica, retórica romana e historia, pero para desactivar la absolutización del poder político y cultural de su época. Ese equilibrio se fue perdiendo lamentablemente. En los siglos XIV y XV, el sistema entró en una fase de control excesivo y la escritura quedó subordinada a capas crecientes de tradición y aparato institucional. Con esto quiero decirte que ningún modelo antiguo ha sido la respuesta o la solución y ninguna fuente ha sido neutral, pero siempre ha habido un remanente. Un remanente que en cada época oscura ha abierto sus ojos espirituales para ver y para ayudar a muchos a regresar a las bases. La fuente reguladora siempre será y deberá ser la palabra de Dios, la Biblia. Podemos usar múltiples fuentes que enriquezcan nuestro pensamiento y aún nuestra moral, pero la Biblia debe ser la fuente primaria que regule, que define los principios, los parámetros y los límites de cualquier interpretación, contenido, fuente o sistema.